En un mundo donde todavía hay marcadas brechas de género, la CMF entregó una buena noticia este martes. En acceso a distintos productos financieros en Chile, prácticamente hay igualdad entre hombres y mujeres. Todo lo cuenta Francisca Bahamontes. Las brechas de género en distintos ámbitos de la sociedad siguen siendo motivo de debate. Un nuevo estudio de la Comisión para el Mercado Financiero dio cuenta de algunas cifras más alentadoras. Por ejemplo, en el acceso de mujeres a productos financieros. En el caso de créditos, hay un cierre casi total de la brecha, es decir, muy cerca de la plena igualdad entre hombres y mujeres. Esto se vio impulsado por el mayor consumo, al igual que en el caso de instrumentos de ahorro. En la administración del efectivo, como el uso de tarjetas de débito, sigue habiendo una diferencia, aunque casi imperceptible. De débito, de crédito y de una tienda de retail, nada más. De débito, esa la saqué por intermedio del banco, nada más, pero ningún problema. Una sola. ¿Fue muy difícil acceder a ella? No, para nada. No, la verdad lo ocupo más para la farmacia. Compro en la farmacia, sí, en los remedios de mi hija. En términos de administración de efectivo, prácticamente vemos un mismo comportamiento entre hombres y mujeres, siempre con saldos más bajos en sus cuentas, porque tienen menor ingreso, menos participación en el mercado laboral. Se replica en el crédito, donde el acceso a crédito también es bastante amplio, crédito de consumo, crédito de vivienda. Otro antecedente importante que arrojó este estudio, y que también es una especie de tendencia, es que las mujeres, a diferencia de los hombres, logran ahorrar más, aunque ganan menos. Y por otra parte, también son mucho más responsables con sus compromisos financieros que los hombres. También encuentro que las mujeres somos más precavidas en el tema de las cuentas y de pagar y todo eso. Y preferimos pagar y después gastar la plata en lo que los quede, y si es que queda. Porque uno como dueña de casa se maneja bien en todo lo que son las platas, entonces la distribuye yo creo de mejor manera. Vemos una gran cantidad de cuentas de ahorro de mujeres, pero con saldos menores, nuevamente un reflejo de la capacidad financiera de las mujeres. El informe destaca cómo las mujeres, por ejemplo, aparecen en general, no quiero ser así taxativo, con conductas financieras bastante responsables, ¿no es cierto? Pero por otro lado, desde el punto de vista de su participación en el sistema financiero, más limitada. De hecho, en cuanto a la participación de mujeres en los directorios de empresas, las cifras mejoran, pero no lo suficiente. En el caso de las compañías emisoras de valores de oferta pública, hubo un leve aumento en relación a 2021, pasando de un 13,4% a un 15,1%. Eso sí, sigue habiendo brecha salarial, en especial en los cargos gerenciales, que el año 2021 fue de 14,4% en detrimento de ellas. Nos permite visibilizar la baja participación, sobre todo a niveles gerenciales, a niveles directivos en las empresas. Pero no solo eso, sino que en general replica nuestro mercado laboral con una baja participación de las mujeres en general. Un punto clave al momento de analizar la participación de las mujeres en la industria es la educación financiera. De acuerdo a datos de la CMF, el 38% de ellas no tiene herramientas sobre el tema, lo que dificulta su manejo y conocimientos sobre qué tipos de productos son más convenientes según sus necesidades. Es tan fundamental cuando accedemos a productos financieros, en general son productos complejos, y en ese sentido, para que las personas, en general, no solamente las mujeres, puedan hacer un uso adecuado de los instrumentos financieros, es preferible, es bueno tener un buen nivel de educación. Estas brechas se han estado reduciendo, lo cual es una buena noticia, pero que todavía tenemos brechas bastante grandes con respecto a países que nos gustaría algún día estar cada vez más cerca. Es muy importante generar incentivos, abrir oportunidades. Los especialistas indican que para que la participación de las mujeres en el sistema financiero mejore, se deben cerrar otras brechas a nivel social. Por ejemplo, 7 de cada 10 mujeres interrumpen su carrera por la crianza de los hijos, cifra que para los hombres apenas llega a 6 de cada 100. Más adelante en el programa seguiremos analizando este tema, porque ahora les cuento que el dólar volvió a subir y se sitúa en torno a 860 pesos. Sin embargo, hay analistas que creen que para fin de año podría bajar significativamente.
Estos últimos días hemos visto que el tipo de cambio ha vuelto a los niveles de 8.50 o más cercano incluso a los 860, que tiene que ver con la peor performance que ha tenido el cobre, esta baja en la demanda china y además por el diferencial de tasas. Ahora, la expectativa es que el tipo de cambio ya más hacia adelante, más hacia fin de año, termine alrededor de los 810, 820 pesos, pensando en los mayores estímulos que debería dar el gobierno chino para que la economía se reactive y eso provoque un aumento en la demanda de cobre. Hacemos la pausa en la agenda económica y al regreso estará conversando con nosotros la presidenta de la Comisión del Mercado Financiero, Solange Bernstein. Ya volvemos. Como lo vimos al principio de la agenda económica de este martes, una buena noticia trajo el último informe de género de la Comisión del Mercado Financiero. Prácticamente no hay brecha entre hombres y mujeres en los accesos a distintos productos del mercado financiero. Todavía hay brecha en otras aristas del mercado local. Vamos a analizar este y otros temas junto a la presidenta de la CMF, Solange Bernstein. Gracias por estar con nosotros, Solange. Muchas gracias por la invitación y poder compartir la información que hemos publicado el día de hoy sobre nuestro informe de género, un informe que ya tiene más de 20 años. De 20 años y nunca antes había estado tan cerca la equiparidad o igualdad de género entre hombres y mujeres, al menos en cuanto al acceso a los distintos productos del mercado local. Efectivamente, lo que vamos viendo es que se van acercando, se van cerrando las brechas en términos de acceso, por ejemplo, en productos para la administración del efectivo, cuentas corrientes, cuentas vistas. Vemos igual número de hombres y mujeres que tienen acceso a este tipo de productos que facilitan tanto la gestión de la vida diaria de las personas. En términos de ahorro, incluso hay mayor número de cuentas de ahorro para mujeres que para hombres. O en el caso de crédito, vemos también igual acceso en términos de hombres y mujeres, el mismo número de créditos para ambos sexos. ¿Eso es algo que sucede también en otros países o es algo que acá en el mercado local podemos sentirnos orgullosos que se avanzó más rápido que en otras latitudes? Lamentablemente no hay muchos datos para otros países. Este informe de género es bien inédito a nivel regional, incluso global. Por lo tanto, no tenemos tanto contra lo cual compararnos. Y además es un estudio que se hace a través de microdatos, que se llaman, ¿no? Que son datos administrativos que nos reportan las mismas instituciones financieras. Por lo tanto, siendo un estudio bastante inédito, que no tiene mucho referente a nivel internacional, es difícil hacer la comparación. Pero lo que sí vemos es que la evolución en el caso de Chile, donde tenemos una larga trayectoria de datos que nos permiten evidenciar esto, es que efectivamente las brechas se han ido cerrando. Cuando vemos que todavía existe brecha en los ingresos de hombres y mujeres, de hecho, según la última encuesta suplementaria de ingresos del Instituto Nacional de Estadísticas, esa brecha aumentó. Genuinamente nos parece positivo que al menos esa brecha que sube no se refleje en el acceso, en la posibilidad de contratar distintos productos. Es decir, que al menos en este ámbito no parece tener tanta relevancia la cantidad de dinero disponible, sino que las oportunidades son bastante homogéneas para hombres y para mujeres. Efectivamente, la capacidad de las personas de abrir una cuenta corriente o de tomar un crédito, se ve que es similar la cantidad de productos financieros que hombres y mujeres tienen. Sin embargo, cuando vemos los montos que están asociados a estas cuentas, por ejemplo, en términos de administración de efectivo, por cada 100 pesos que tiene un hombre en su cuenta, 66 pesos tiene una mujer. Por lo tanto, ahí es donde se notan las diferencias de ingreso, de participación en el mercado laboral que tienen mujeres respecto de los hombres. Así como también en el caso de crédito y en el caso de ahorro, vemos el mismo patrón. Igual número de cuentas entre hombres y mujeres, incluso en ahorro mayor número de cuentas, pero cuando vemos el monto promedio en esas cuentas o el monto promedio de los créditos, son inferiores en el caso de las mujeres que los hombres. Usted que ahora está en la CMF, antes fue superintendente de AFP, antes también estuvo en el Banco Central, debe tener un diagnóstico más o menos claro de las razones de esto, pero también cómo solucionarlo, cómo hacer que las mujeres en general y todos en general puedan ganar más dinero, pero en este sentido que las mujeres puedan hacerlo para ir cerrando esta brecha. ¿Qué medida estructural se podría tomar, Solange?
No son medidas fáciles porque también pasa por cambios culturales y una agenda que trasciende a lo que nosotros como Comisión para el Mercado Financiero en realidad podemos aportar. Pero sin duda ayuda el contar con la información de la cual hoy día disponemos. En el caso de brechas de ingreso, por ejemplo, la información que aporta este informe es que para las empresas que son emisoras de valores de oferta pública, o sea, son empresas relativamente grandes, la brecha de ingreso entre hombres y mujeres es menor que lo que se ve para un grupo más amplio de la población o de las empresas a nivel local. Estamos hablando de brechas que en el caso de las trabajadoras está en torno a 10 puntos porcentuales y en el caso de los niveles jerárquicos más altos de la organización esa brecha se amplía. Un patrón que también vemos en otros países, cuando se cuenta con información de otros países en general, a medida que sube la posición al interior de una empresa de una mujer, su nivel de ingreso es menor en relación al del hombre. Incluso también la participación de las mujeres en mayores niveles jerárquicos de la organización también es menor. Por lo tanto, este cambio que uno quisiese propiciar desde distintas áreas de las políticas públicas tiene que ver con participación laboral y con la capacidad de las mujeres de crecer al interior de las organizaciones. Obviamente habla de un cambio cultural como usted menciona, pero ¿hay algo objetivo? ¿Hay alguna razón realmente cuantificable que justifique esa diferencia en los ingresos en altos cargos, donde uno imagina que las calificaciones de las personas para acceder a esos cargos son más o menos las exigencias similares? ¿Hay algo realmente objetivo o que realmente justifique una diferencia a ese nivel? Uno quisiera tener un mejor diagnóstico, ¿no?, de qué es lo que está detrás, porque eso ayudaría a informar mejor las políticas públicas para hacerse cargo de aquello. Lamentablemente, la información con la que nosotros contamos nos da bien poca base para poder dar una explicación a lo que observamos como diferencia. Y yo creo que son temas que requieren de bastante más investigación o de iniciativas de política que van más allá también de lo que se puede hacer desde el punto de vista regulatorio. Pero claro, no es tan fácil encontrarle una explicación muchas veces. Ahora hay distintos, hoy día en la mañana estuvimos en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile presentando el informe, donde justamente se comentaba en esa facultad cómo se está incentivando a las mujeres que entren a las carreras de ingeniería comercial. Esa es una de las explicaciones que uno encuentra, que de repente en algunas carreras tenemos una baja participación de mujeres. De hecho, en las carreras de ingeniería o en las carreras de ciencias duras, hay un menor porcentaje de mujeres y esto ha ido cambiando en el tiempo. Antes era mucho más bajo. Antes era mucho más bajo. Por lo tanto, eso también tiene que ver con las carreras que las mujeres estudian versus los hombres o sus expectativas de carrera. Así que ahí tenemos varios factores que eventualmente lo pueden ir explicando. Sí, algo que a primera vista es muy positivo es lo siguiente. Las mujeres tienen menos deudas, menos carga financiera y también menos morosidad. Eso uno lo puede atribuir a que las mujeres tienen formas de actuar más responsables, podríamos decirlo, o tiene que ver también con que el hecho de tener menos ingresos, por ende también tienen menos deuda, por ende también tienen menos carga financiera, es decir, las obligaciones financieras respecto a los ingresos y también menos morosidad. De nuevo, es difícil poder saber exactamente la respuesta. Lo que nos dicen los datos es que justamente tienen menor nivel de endeudamiento, es decir, el número de veces que es su deuda respecto de su ingreso es más bajo entre hombres y mujeres. En el caso de los hombres, la deuda en promedio es 4 veces su ingreso mensual y en el caso de las mujeres es 3. Y en el caso de la carga financiera, los hombres destinan un 21% de su ingreso todos los meses a pagar deuda, las mujeres el 17%. Por lo tanto, de nuevo tenemos esta diferencia efectivamente entre hombres y mujeres y la morosidad, tal como dices tú, eventualmente también en el caso de las mujeres, aun cuando se ha ido acercando esa brecha, los hombres se están portando mejor en el pago, porque la morosidad ha caído más rápido. Los hombres nos estamos portando mejor. Se están portando mejor los hombres en el pago de las deudas. Qué bueno. Pero saberlo. Efectivamente se ve un comportamiento de responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos de las mujeres que es mejor que el de los hombres. Pero el por qué es porque efectivamente cuando se les da un crédito a mujeres, efectivamente se es más estricto en la entrega de ese crédito. Es difícil saber. Entendemos que las instituciones financieras no hacen una discriminación expresa entre hombres y mujeres, ¿no? Y el acceso es igual en términos de los números de cuenta. Pero claro, cuando los montos son menores, esos montos menores también se reflejan en una menor carga financiera y también en un mejor comportamiento de pago.
¿Usted cree que las evaluaciones de riesgo, por ejemplo, para créditos, son ciegas en cuanto a género? Son ciegas en la medida en que las instituciones financieras hoy día usan algoritmos, ¿no? No es que cada ejecutivo decida a discreción el cómo entregar un crédito. De hecho, lo comentábamos hoy día en la mañana ahí en conversaciones de pasillo antes de la presentación del informe, recordando un estudio que realizó el ex superintendente de bancos hace algunos años atrás con otros coautores, donde justamente hicieron una suerte de experimento, ¿no? En el cual se enfrentó a solicitar un crédito a personas idénticas, con las mismas características, un hombre y la otra persona era una mujer, y ambos accedían a crédito, pero las mujeres en general accedían a créditos de menor monto, frente a iguales condiciones. Entonces son esas cosas que hay alguna evidencia, ese estudio tiene ya algunos años, y habría que ver, ¿no? Es el tipo de invitación que quisiéramos hacer también desde CMF a investigadores, porque son preguntas que no es fácil de responder. También ustedes nuevamente hacen hincapié en la baja presencia de mujeres en los directorios del IPSA, que es la Bolsa de Santiago. 17,8%, si no me falla la memoria, la cifra concreta de mujeres directoras del total. Cifra bastante mayor a hace 5 años, sí. Ni hablar 10 años atrás o antes, pero sigue siendo bastante menor respecto a un ideal que obviamente se persigue en la igualdad de género, que es 50-50. Efectivamente, la participación de mujeres en directorios es relativamente baja en Chile cuando uno lo compara a nivel internacional. Y de hecho hay una cifra que yo creo que es más llamativa, ¿no? Cuando uno mira a las empresas que tienen emisoras de mercado de valores que no tienen ninguna mujer en el directorio, el año pasado, el 2021, era un 48%. Ahora bajamos a poco más del 40%, sigue siendo más del 40%, pero es un número bien llamativo el que las empresas con ninguna mujer en su directorio alcance casi al 50% el año pasado y ahora 40 y tanto %. ¿A qué lo atribuye? ¿A la cultura de la empresa? Porque también hay que querer ser director o directora. ¿Es un tema de candidatas? Me imagino que es más de un factor. Sí, sin duda son ambos elementos, ¿no? Y venimos de una tradición histórica en la cual la participación de mujeres en el mercado laboral es más bajo. Hay economías donde efectivamente la participación laboral de las mujeres es mucho más alta y hace bastante más tiempo. Por lo tanto, venimos de una tradición, de una historia que cuesta ir cambiando. Y en los directorios, hoy día, efectivamente, tal como lo mencionabas tú, vemos bastantes más mujeres que las que se habían hace 5 o 10 años atrás. Es decir, esto ha ido cambiando, pero todavía queda un largo trecho para poder avanzar. Bueno, romper ese techo de cristal es todavía un objetivo y en el cual, por ejemplo, usted al frente de la CMF, Rosana Costa al frente del Banco Central, todavía falta que tengamos una ministra de Hacienda, pero tuvimos una presidenta de la República. Poco a poco van saliendo ejemplos como el suyo que van a llevar a ese cambio cultural. ¿Usted lo ve eso? ¿Lo ve como una persona representante de una industria? Tenemos bastantes presidentas gremiales también en ICARE, en la Cámara de Comercio de Santiago. Entonces, ¿van saliendo ustedes líderes que van propiciando ese cambio? Yo creo que sí. Yo creo que el que existan mujeres referentes, que mujeres ocupando distintas posiciones en el mundo económico, porque es otro de los temas que vemos en el informe, que el Foro Económico Mundial compara distintos indicadores para ver la participación de mujeres en distintos ámbitos y qué tan cercanos están a la equidad de distintos países. Y justamente nuestra brecha está en la parte económica, donde hay otros elementos en los cuales, otros indicadores en los cuales aparecemos mejor en la foto. Y en este estamos más bajos, pero en la medida en que existan mujeres ocupando distintas posiciones en las empresas, genera de alguna manera un cambio en el comportamiento no solamente de la empresa en lograr percibir que las mujeres pueden aportar, sino que también desde el punto de vista de las mujeres a qué cargos y a qué pueden acceder. Entonces va generando un tema de oferta y de demanda, ¿no? Que permite ir creciendo. Solange, tenemos un par de minutos porque quiero hacerle preguntas también de la contingencia y una que ustedes, me imagino, están siguiendo muy de cerca, que es la de las ISAPRES. La última vez que usted estuvo acá yo le pregunté si ustedes veían quizás un riesgo sistémico en cuanto a que se produjeran no pagos y quiebras de las aseguradoras. Hemos tenido nuevos fallos de la Corte Suprema y la incertidumbre sigue igual prácticamente sin ningún avance. Quiero preguntarle cómo ve esta situación la CMF.
Desde el punto de vista de la Comisión para el Mercado Financiero, nosotros somos parte del Consejo de Estabilidad Financiera, donde justamente se le da seguimiento a este tipo de temas que en realidad son una preocupación más general, ¿no? Y en ese sentido, el Consejo de Estabilidad Financiera, recordarlo, que está conformado, presidido por el ministro de Hacienda, participa la presidenta del Banco Central, el superintendente de pensiones y la presidenta de CMF, donde justamente se le da seguimiento a temas que puedan tener algún impacto sobre el sector financiero. Y en ese sentido, en ese mismo Consejo de Estabilidad Financiera hemos dado seguimiento al tema de las ISAPRES, hemos aportado algunos antecedentes, donde lo que se observa es que la exposición de las instituciones financieras, la exposición directa a las ISAPRES es relativamente acotada, así como también la exposición indirecta, hasta donde lógicamente nosotros lo podemos observar a partir de los datos de las instituciones bajo nuestra fiscalización. Pero sin duda es un tema a seguir monitoreando. Y también le quiero preguntar, como ex superintendenta de AFP. ¿De pensiones? De pensiones, sí. Pero antes se llamaba superintendencia. Es que fui de las AFP. dos cosas en realidad. No estaba tan mal. Fue las dos cosas. Fui la transición yo. ¿Ve posible un acuerdo de pensiones tal como se ha visto en la discusión política? No le estoy preguntando si la calidad de las propuestas, no, pero al menos en la discusión política. ¿Usted ve posible un acuerdo en pensiones? Yo creo que más que evaluar yo si es que es posible o no es posible, recalcar la importancia que tiene el tener una reforma de pensiones. Justamente recordábamos que yo fui superintendenta de AFP y luego de pensiones porque nos tocó tramitar e implementar la reforma del año 2008. Así que en esa posición hicimos un cambio importante en aquella época con la incorporación del pilar solidario, que fue un cambio bien relevante con algunos otros cambios, ¿no?, que también fueron importantes para la industria en esa época. Hay muchos que mencionan que la PGU hace toda la diferencia, que es el último gran cambio que ha tenido en pensiones. ¿Usted lo concuerda? Más que pronunciarme de nuevo respecto de las propuestas concretas que hoy día se están analizando, creo que la importancia que tiene el instalar un pilar solidario quedó clara el año 2008 con la reforma de aquella época, porque teníamos un sistema en el cual la pensión solamente dependía del ahorro de cada uno y financiar pensiones es extremadamente caro. Con los niveles de ingreso que tenemos en nuestra población, el pedirle a las personas que tienen un ingreso muy bajo, que participan esporádicamente en el mercado laboral, que tengan la capacidad suficiente para autofinanciar su propia pensión, de verdad que es pedir mucho. Por lo tanto, el tener un pilar solidario hoy día es importante. Eso comenzó el año 2008 con el pilar solidario y hoy día ha seguido avanzando y sin duda es algo que en muchos otros países existe y tiene buenas razones por los cuales es así. También los cambios que se hagan al sistema de pensiones va a repercutir en el sistema financiero, específicamente la profundidad del mercado financiero. Sin duda, por eso es parte del Consejo de Estabilidad Financiera el superintendente de pensiones, porque el sistema de pensiones es muy importante, es grande en nuestro país, a pesar de que hoy día tenemos otros inversionistas institucionales que han ido creciendo, porque tenemos los fondos de pensiones por una parte, las compañías de seguro por otra, y los fondos mutuos son inversionistas institucionales hoy día bien importantes, todos juegan un rol relevante en el mercado financiero. Hoy día el diario Financiero, valga la redundancia, titulaba que usted, como CMF, representante, le hizo un tirón de orejas a las comisiones que cobran los fondos mutuos en nuestro país, bastante mayor que el promedio global. Sí, más que hablar de un tirón de orejas, lo que estamos representando es que efectivamente cuando hacemos una comparación internacional vemos que las comisiones, los costos de administración de los fondos mutuos en Chile son relativamente altos cuando uno hace esa comparación internacional. ¿Y hay espacio para bajarlo entonces? Y podría haberlo, y yo creo que el transparentar información de costos, lógicamente que no es la única variable con la cual se elige un fondo mutuo. La rentabilidad es sumamente importante, así como también otras preferencias que puedan tener las personas. Pero el contar con información clara y precisa de costos puede también contribuir a una mejor toma de decisiones. Y por eso es que en ese artículo se menciona que vamos a publicar próximamente un informe de costos de administración de los fondos mutuos para que esta información esté más claramente disponible para las personas. Usted nos avisa entonces cuando se publique eso para poder llevarlo acá en el programa. Solange Bernstein, presidenta de la CMF, como siempre, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Informe de género fue el tema que desarrollamos bastante a plenitud acá en la agenda económica de este martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.